Muy buenas y bienvenido, bienvenida a mi canal. En esta ocasión te traigo un vídeo sobre un mecanismo de uso más que necesario en todo vehículo propulsado por tracción mecánica. Se necesita este mecanismo diferencial. Y aparte, pues quería aprovechar esta presentación del vídeo para agradecer a los más de 300 suscriptores ya que son en este canal, que muchísimas gracias por vuestro apoyo. No, yo sé que para los estándares de YouTube eso es una minucia, pero para mí pues me da mucha alegría saber que hay gente que le interesan mis vídeos, le interesa mi trabajo en este sentido, y bueno, seguiré haciendo más vídeos sobre ingeniería, sobre historia de la ingeniería y sobre competición automovilística. Y nada, agradeceros en esta presentación precisamente ese seguimiento. Y sin más dilación y sin más preámbulos, pues dentro vídeo. Un diferencial es un mecanismo cuya función es permitir a las ruedas derecha e izquierda de un mismo eje rotar a distinta velocidad cuando un vehículo cambia la dirección de su movimiento. Es decir, al girar un vehículo en una curva o una intersección, las ruedas de un mismo eje pueden hacerlo a distinta velocidad mediante el uso de este mecanismo diferencial. Es verdad que antiguamente carruajes de caballos o otro tipo de vehículos no necesitaban del uso de este mecanismo porque básicamente nunca se transmitía potencia a esas ruedas, simplemente el movimiento se realizaba mediante tracción animal y el animal tiraba de todo el chasis. El animal no transmite la potencia a la rueda directamente, entonces no era necesario el uso de este mecanismo porque en un giro la rueda interior ya se veía frenada por el rozamiento, por el propio rozamiento, y como las ruedas se montaban sobre unos rodamientos sobre el eje, no había ningún problema. La necesidad aparece cuando hay que transmitir potencia mediante el uso de un motor a esas ruedas, y entonces llega el giro. Por lo que te acabo de decir, necesitas que la rueda interior reciba menos potencia que la rueda exterior. Hay que adecuar las velocidades de rotación de las ruedas de un mismo eje, porque en el giro no recorren la misma distancia, es decir, no describen el mismo radio de giro. Para optimizar este giro, el diferencial hace girar a menor velocidad la rueda interior y a mayor a la rueda exterior. Y por ejemplo, proponete un ejemplo, pues el atletismo es un ejemplo muy visual. Los corredores, cuando tienen que correr en las curvas de la pista, normalmente lo que hacen es meterse en la calle interior. ¿Para qué? Pues para evitar recorrer más metros de lo necesario. Sin embargo, en una prueba como la de 200 metros, por ejemplo, que tienen que comenzar y arrancar en una curva, a cada corredor se le asigna una calle y dependiendo de lo alejado de la calle interior que estén, estarán más o menos adelantados. Es decir, los corredores que van a describir el radio más grande de la curva van a estar más adelantados que los corredores que van a estar en la calle interior, cuyo radio es mucho menor. Al final todo es para asegurar que los corredores recorren esos mismos 200 metros, por ponerte el ejemplo de los 200 metros. El mecanismo que permite eso, el mecanismo diferencial, no es más que un tren epicicloidal de engranaje. Claro, y tú me preguntarás, ¿y qué es un tren epicicloidal? Y como este canal lo que trato es de explicarte todo desde lo más básico, pues vamos a empezar por el principio. Y el principio es el engranaje o engrane. Bueno, el principio realmente sería la rueda dentada, pero una rueda dentada sola, sin nada, no sirve para nada. Sirve simplemente como pisapapeles o puede servir como cenicero prácticamente. Entonces, para no enrollarme, un engranaje o engrane es un dispositivo formado por dos ruedas dentadas que conectan entre sí. Y esto se realiza para transmitir potencia. Una de las ruedas es la conductora y otra de las ruedas es la conducida. Las ruedas tendrán distinto tamaño en función de si queremos multiplicar o reducir el par transmitido, la potencia. Un tren de engranajes es, por ende, un mecanismo formado por dos o más engranajes o engranes, como te acabo de explicar. Es decir, ahora tenemos varios engranajes, varios pares de ruedas dentadas conectados en línea o conectados en tándem o de otras maneras, como estás viendo aquí en la imagen. Al final de lo que se trata es de conseguir reducciones y multiplicaciones mayores de las que conseguiríamos solo con un par de engranajes. Para entender esto mejor, te voy a hablar de la relación de transmisión. La relación de transmisión
relaciona las velocidades de rotación de cada rueda, en W, lo ves aquí en la ecuación, y la relación depende del número de dientes de cada rueda que engrana, como también ves en la ecuación, siendo I la relación de transmisión. En un tren de engranaje simple, la relación de transmisión es igual al producto de las relaciones de transmisión de cada par de engranajes que constituyen dicho tren. Y en todo tren siempre vamos a encontrar ruedas conductoras. Estas siempre reciben el movimiento del eje, es decir, la potencia a las ruedas conductoras se transmite a través del eje, al cubo de la rueda, y la rueda empieza a girar. Las ruedas a su vez lo transmiten por la periferia, mediante el uso de esos dientes. Las ruedas intermedias o parásitas se denominan así porque el movimiento lo reciben por sus dientes y lo transmiten también por sus dientes. Estas ruedas intermedias o parásitas lo único que hacen al final es cambiar el sentido de giro del siguiente par de engranaje. Y las ruedas conducidas, las finales, que son las que reciben el movimiento por su periferia de las parásitas, es decir, por los dientes, y lo transmiten al eje secundario, al árbol secundario. Este árbol también será el árbol conducido. El eje primario, el árbol conductor, es el que transmite a las conductoras. El eje secundario, el árbol secundario, es el que recibe la potencia. Llegado a este punto, un tren de engranaje epicicloidal es aquel que está formado por uno o más engranajes externos, satélites, y un engranaje central o engranajes centrales llamado planeta o planetas. Sobre estos planetas los satélites irán rotando y transmitirán la potencia mediante esa rotación. También puedes encontrar, te lo advierto, en textos de hace ya años, incluso en personas mucho más mayores, que en vez de llamarlos satélites y planetas, se denomine a estos engranajes engranaje Sol, que sería el planeta, y engranaje planeta, que serían los satélites. Es un poco lioso, pero bueno. Tú quédate con que los sistemas actualmente se les denomina de satélite y planetario. Los planetas son los engranajes que reciben la potencia transmitida mediante los satélites. Habitualmente en este tipo de sistemas, en los engranajes bicicloidales, los satélites suelen estar montados sobre un brazo móvil que les permite rotar en relación al planeta. Además, un tren epicicloidal puede incorporar un engranaje anular, que se llama corona, que conecta con esos satélites. Es decir, mediante ese mismo brazo que conectaría a los satélites, aparte la corona la podemos conectar a ese brazo y entonces el movimiento de traslación de los satélites será será transmitido por la corona. El tren epicicloidal, te añado que es muy interesante en ingeniería porque permite obtener múltiples relaciones de transmisión con un solo dispositivo. Es muy usado, por ejemplo, en cajas de cambio automáticas, por poner ese ejemplo, y en los mecanismos diferenciales, por la necesidad de variar la relación de transmisión. Así que al final puedes variar la relación de transmisión en un tren epicicloidal sin la necesidad de tener que parar el mecanismo, sustituir ruedas de engranaje y volver a hacerlo funcionar. Como comprenderás, en un vehículo en movimiento pues no es algo que sea muy práctico, ¿no? El tener que cambiar esas ruedas de engranaje, tener que parar, cambiarlas porque necesita una relación nueva. Y aquí es donde ya he entrado en materia en el mecanismo diferencial, porque como te he dicho al principio, se necesita transmitir distintos pares de giro a las ruedas de un mismo eje mientras el vehículo gira. Pero en recta se tiene que transmitir el mismo par a las dos ruedas, es decir, lo que me interesa en recta es transmitir 50-50. Sin embargo, en una curva me interesaría transmitir, dependiendo de lo pronunciado que sea el giro, pues a lo mejor 70-30, 40-60 o 90-10, por poner un ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo es un diferencial? Lo que estás viendo es un mecanismo básico, todo lo básico que necesitas saber del mecanismo diferencial. El eje principal, ese que aparece en el dibujo como eje principal, es el eje de rotación de las ruedas. Es decir, que la potencia se transmitirá en la dirección de ese eje. Así que esos engranajes que están conectados en ese eje principal son los denominados engranaje planeta. Y los dos piñones más pequeños,
que rotan alrededor de esos planetas son los satélites. En esta otra imagen ya ves el mecanismo más completo, con su engranaje anular o corona, el ring gear, que se llama aquí, y el piñón de ataque, el drive pinion, que transmite la potencia desde la caja de cambio. Transmite la potencia directamente a la corona, y esa corona, como te dije antes, está conectada a los satélites, y al girar la corona los satélites se ven obligados a trasladarse. Los satélites de diferencial, que aquí se llaman differential pinions en inglés, van unidos a un brazo que puede hacer que se trasladen. Como te acabo de decir, además de poder girar sobre sí mismo, se les permite ir trasladándose. La corona, el ring gear, va a hacer que esos satélites se tengan que trasladar por narices. Y así la potencia se pueda transmitir a cada rueda de manera distinta, según vayan girando de una manera o de otra los satélites. Porque ya digo que el mecanismo puede cambiar las relaciones de transmisión en función de su movimiento. Para mayor comprensión del sistema te voy a poner este corte de un vídeo de la Chevrolet que te servirá para verlo, para visualizarlo en movimiento. Te recomiendo ver el vídeo completo en YouTube porque la verdad es que es muy interesante. Se llama Around the Corner, How Differential Steering Works. Te lo pongo aquí escrito para que lo entiendas mejor. Y el corte que te pongo es el que ya habla concretamente del mecanismo diferencial. También explica en el vídeo cómo se llega a ese mecanismo diferencial, pero no me quiero enrollar mucho en este. Como observarás, se parte de un solo satélite para dos planetas. Después se añade otro satélite en posición opuesta. Y esto es para compartir los esfuerzos y que no sea un solo satélite el encargado de transmitir la potencia. Así podemos reducir el tamaño de los satélites, podemos compactar el mecanismo mediante esa reducción del tamaño de los satélites. Más tarde se conecta a la corona, la cual es atacada por un pequeño piñón, el drive pinion del que te hablé antes, o piñón de ataque. Y este piñón de ataque transmite la potencia desde el eje de salida de la caja de cambio. Esta corona está conectada a los piñones del diferencial, a los differential pinions, mediante un brazo doble. Así, la corona siempre obliga al movimiento de traslación de esos pequeños piñones satélite. El piñón de ataque del ejemplo está atacando coincidiendo su eje central con el de la corona. Pero esto no es lo que se hace. Normalmente, como se necesita dejar espacio interior para que los ocupantes traseros no vean demasiado invadido su espacio, además de no tener que hacer un vehículo mucho más alto y añadiendo que necesitas espacio en el maletero, el eje de salida de la caja de cambio, el eje de transmisión, que es al que se conecta el drive pinion o el piñón de ataque, se inclina hacia abajo, es decir, se deja caer. De manera que el piñón de ataque se coloca en una posición llamada hipoide. La posición hipoide es aquella en la que el eje de ataque del piñón está más bajo que el eje central de la corona. Y por último decirte qué sucede si por algún motivo, incluso en línea recta, hay una rueda que no puede traccionar y patina. Imaginemos el ejemplo, hay mucho barro en la calzada, arena, hielo, nieve, condiciones de adherencia muy baja. Pues lo mismo va a suceder lo mismo que en una curva. Es decir, el diferencial va a actuar de manera que los satélites estarán girando sobre sí mismos y se estará perdiendo potencia en la rueda que patina. Esto se corrige con un sistema llamado bloqueo del diferencial, del cual te hablaré en próximos vídeos. Pero ya te adelanto que el bloqueo del diferencial lo que consigue es transmitir toda la potencia a las dos ruedas. ¿Para qué? Pues para conseguir mayor tracción en un momento determinado, incluso aunque sea en una curva. ¿Es contraproducente? Bueno, si estuviera el asfalto seco, por supuesto que sí, pero cuando hay este tipo de condiciones se necesita transmitir más potencia y se necesita que las dos ruedas al final pues ayuden a salir a ese eje del atolladero. En fin, voy a terminar aquí ya el vídeo porque no quiero alargarlo demasiado. Espero que te haya gustado y si es así pues que le des un buen like, que te suscribas al canal si aún no estás suscrito y que actives la campanita pues para estar al tanto de las novedades del canal. Muchas gracias por visitarme y nos vemos en el próximo vídeo.